Chicos, buenos días. Vamos a empezar con el tema de la semana número 7, ¿no? Que es ya glándula suprarrenal 3, ¿no? Como les había mencionado, este tema de glándula suprarrenal es bastante extenso, ¿no? Y ahorita ya estamos terminando. Como habrán visto en las otras clases, hemos visto aldosterona, hemos visto cortisol, que son las hormonas más importantes de la corteza suprarrenal, ¿no? Ahora nos queda ver la parte de médula suprarrenal y las hormonas, o bueno, neurohormonas, en realidad que puede secretar y cuáles son sus funciones, ¿de acuerdo? Bien, entonces entre los temas que vamos a tocar es la médula suprarrenal, su inervación, los tipos celulares, la secreción y las catecolaminas, que en este caso son los productos de secreción de la médula suprarrenal. Y de las catecolaminas como tal, ¿no? De su estructura química, los receptores, sus tejidos y los efectos, ¿no? Los estados de hipersecreción de catecolaminas, como por ejemplo el estrés y el feocromocitoma, que son dos casos bastante fáciles de sacar, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con lo que es médula suprarrenal. En lo que es la estructura macroscópica, chicos, la estructura por así decirlo, global, así a grandes rasgos de la glándula suprarrenal, es que esta glándula más o menos pesa alrededor de 1.000 miligramos, ¿ya? De 1.000 miligramos, es decir, que casi pesa 1 gramo, ¿ya? Y esto equivale más o menos, ¿ya? A ver un ratito para poner, ya, aproximadamente lo que es 1.000 miligramos, ¿ya? Y estos 1.000 miligramos más o menos equivale a 1 gramo, ¿verdad? Muy bien. Y es casi el 15% del peso total de ambas glándulas. ¿Qué quiere decir? Que la médula suprarrenal equivale más o menos del 10 al 15% del peso del total de las dos glándulas suprarrenales. Recuerden que hemos visto la semana pasada que la glándula suprarrenal, ¿no? Estaba conformada por una corteza y en este caso la médula, que es la que vamos a estudiar ahora, ¿no? La médula es la que está compuesta por catecolaminas y la corteza es aquella que ocupa más o menos el 90% de la glándula suprarrenal. Entonces, para seguir mencionando características a grandes rasgos, tenemos ya. No hay una delimitación clara, ¿no? Entre lo que es la corteza y la médula suprarrenal, o sea, histológicamente no podemos decir, este es el límite, o sea, no hay una estructura que diga, este es el límite entre lo que es médula y lo que es corteza, ¿no? Entonces, prácticamente parece un tejido compacto, pero en realidad hay variación entre las células que la conforman, ¿ya? Bien, siguiendo con lo que es la estructura macroscópica, ya sabemos que es parte de la corteza, perdón, sabemos que es parte de la glándula suprarrenal, ¿no? Lo que me interesa que ustedes sepan es irrigación, ¿ya? La irrigación yo creo que sí se las pueden preguntar, ¿ya? Y ustedes para hablar de irrigación tienen que recordar las arterias que irrigan la glándula suprarrenal, que las hemos visto en la clase pasada, ¿no? Creo que fue el primer día de glándula suprarrenal. Entonces, cada glándula suprarrenal recibe abundante irrigación proveniente de tres grupos arteriales principales. ¿Cuáles son? Eran la arteria prénica inferior, ¿recuerdan? Después era directamente de la arteria aorta, esa arteria que salía directo y llegaba hacia abajo, ¿no? Y luego la arteria renal. ¿Cuáles son ellas? Esta es la arteria suprarrenal superior, ¿ya? Esta es la arteria suprarrenal media, la que salía directo de la aorta, y luego la arteria suprarrenal inferior, que era la que salía directamente de lo que es la arteria renal, ¿ya? Entonces ahí tenemos los tres grupos arteriales. Ahora, estas arterias, ¿ya? Estas tres van a ingresar, ¿no? A la glándula suprarrenal. ¿Y qué van a formar? Van a formar una red capsular, ¿no? Alrededor de lo que es la glándula. Recuerden que la glándula está cubierta, ¿no? De una cápsula ya que rodea lo que es la corteza. Eso sí lo hablamos
la clase anterior, ¿no? ¿Recuerdan que toda esta cápsula rodeaba la glándula suprarrenal? Ok, entonces esta cápsula es la primera que recibe la irrigación de las arterias, ¿ya? Entonces van a formar una red, ¿ya? Forman una red capsular y esta red capsular no se ramifica, o sea, empieza a botar arterias más pequeñas y estas arterias más pequeñas se van hacia la corteza y se van hacia la médula. Ahora, ¿qué pasa dentro de la glándula? O sea, pasando la cápsula. Dentro de la glándula, las arterias siguen tres trayectos, ¿ok? Que son las arteriolas corticales, las arteriolas medulares directas y los capilares subcapsulares. Es decir, que todas estas tres van a formar un sistema arterial que se va a componer o se van a subramificar. O sea, imagínense que esta es la arteria suprarrenal superior. Esta se va a subramificar en las arteriolas corticales, por ejemplo, ¿no? Y estas arteriolas corticales van a, como su nombre lo dice, atravesar toda la corteza y me van a formar sinusoides corticales, que significa que además estas arteriolas corticales se van a subramificar, ¿ya? Y juntas todas me van a formar los sinusoides corticales, que van a ser un conjunto de vasos sanguíneos que van a irrigar la corteza. Ahora, no se va a quedar ahí nomás, sino que los sinusoides corticales van a continuar para drenar su contenido hacia la médula suprarrenal. Quiere decir que, ¿ya? Quiere decir que estos sinusoides corticales van a llegar al fin y al cabo a la médula suprarrenal. Es como que si ingresara desde afuera hacia adentro. O sea, hacia adentro van a llegar los sinusoides corticales, que ya van a ser los últimos vasitos, ¿no? Los últimos vasitos que van a llegar hacia lo que es la médula suprarrenal. Entonces aquí van a formar una estructura importante o un sistema arterial importante, que es el sistema, ¿no? Se le llama el sistema córtico medular, ¿ya? El sistema córtico medular, que corresponde, ya que corresponde a lo que es la relación o el encuentro directo de la sangre que viene de la corteza hacia la médula suprarrenal, ¿ya? ¿Ok? Entonces ellas van a drenar hacia lo que es la médula, ¿ya? Eh, Ojalá sí se me haya escuchado, porque creo que he tenido el audio bajito. Bueno, ojalá sí se me haya podido escuchar. Ya, bueno, de aquí verifico. Ok, entonces estos sinusoides llegan hacia la médula. Ok, entonces estos van a formar lo que es el sistema córtico medular, ¿ok? Sistema córtico medular. Ahora, van a haber otras arterias, ¿ya? Otras arterias. Estas arterias, son bueno, son arteriolas, son las arteriolas medulares directas. Es decir, que estas penetran directamente en la médula suprarrenal, no pasan por la corteza. En cambio, las arteriolas corticales vienen desde la corteza, luego pasan a la médula. Es decir, que van a llevar sangre desde la corteza hacia la médula. ¿Y cuál es la importancia funcional de esto? Que la sangre que llega a la médula, como proviene de la corteza suprarrenal, va a transportar, ¿qué cosa? Cortisol. Y este cortisol va a estimular una enzima, ¿ya? Que es la feniletanolamina N-metiltransferasa. Y esta enzima va a convertir la noradrenalina en adrenalina dentro de las células cromafines. Esa es la importancia de este sistema córtico medular. Esa es la importancia de que este sistema esté eh, de esta forma, ¿no? O sea, la importancia de que la sangre que llega a la médula venga primero por la corteza suprarrenal. ¿Ya? Entonces, esta irrigación lo que hace es integrar la corteza y la médula de manera funcional. Ahora, las arteriolas medulares directas, como ya les expliqué, penetran directamente en la médula suprarrenal. Ellas no pasan por la corteza, ¿ya? Muy bien. Después tenemos a los capilares subcapsulares, que esta es una red superficial, en realidad solamente para llevar oxígeno, para llevar nutrientes, etcétera, porque no tienen pues
importancia funcional, así como las corticales, ¿ok? Bien, entonces esa es la irrigación de la corteza suprarrenal. Ahora, hablando de la inervación, tenemos que recordar algo. También quería mencionarles acerca del drenaje venoso, ¿ya? El drenaje venoso es importante también. A veces no lo preguntan mucho, pero de todas maneras les voy a hacer algunas cosas puntuales del drenaje venoso. Tenemos venas corticales y medulares, ¿ya? Estas médulas corticales y medulares van a converger, ¿no? Hacia una vena central, ¿ya? Que es única en la médula, es decir, que estas venas, vamos a poner acá, venas corticales y medulares van a llegar hacia lo que es la vena central, que más adelante les voy a enseñar dónde está, pero esta vena central está ubicada en la médula suprarrenal, ¿ok? Entonces, estas son las venas corticales y medulares, que vienen desde la médula, vienen desde la corteza y se van a unir en una vena más grande que es la vena central, ¿ya? Pero no solamente hay este tipo de venas, también hay otras venas, que son la vena suprarrenal, ya la vena suprarrenal, este es otro tipo de vena. ¿Qué hace esta? ¿No? Esta lo que hace es drenar directamente en las venas sistémicas para llevar la sangre nuevamente al corazón, es decir, recogen toda la sangre que ha salido de las de la corteza y de la médula y las van a llevar hacia lo que es la circulación sistémica. ¿Y dónde van a drenar? Esto va a depender de la glándula. Si es la glándula suprarrenal derecha, recogen toda su sangre, ya vamos a poner derecha, recogen toda su sangre y se la llevan hacia dónde? Se la llevan hacia la vena cava inferior. Esto es importante. De esto sí he visto preguntas de examen. Entonces, la vena suprarrenal drena, ¿dónde drena? En la vena cava inferior. ¿Ya? Entonces la vena suprarrenal derecha drena en la vena cava inferior. No se olviden de eso. Ahora, la vena suprarrenal izquierda, ¿dónde va a drenar? Va a drenar en la vena renal izquierda. Es diferente para la glándula derecha y es diferente para la glándula izquierda donde van a drenar. Así que ténganlo en cuenta. ¿Ya? Ténganlo en cuenta. Entonces, al final, después de haber drenado en la vena renal izquierda, va a drenar en la vena cava inferior y por eso este se conoce como un drenaje indirecto, porque primero tiene que drenar directamente en lo que es la vena renal izquierda y luego, luego drena en la vena cava inferior. En cambio, esta va a drenar directamente en la vena cava inferior y se va a ir de frente hacia el corazón. Recuerden que yo les dije que las venas cavas llegaban directamente hacia dónde? Hacia la aurícula derecha del corazón, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto quiero que se graben, ¿no? Y este sería el drenaje directo, directo, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos con inervación. Ahora, con respecto a lo que es la inervación, las células de la médula suprarrenal inervadas eh, por las fibras preganglionares del sistema nervioso simpático, es decir, que si ustedes les preguntan por qué está inervada la médula suprarrenal, están inervadas por fibras preganglionares de lo que es el sistema nervioso simpático. Estas fibras preganglionares van a liberar acetilcolina y van a liberar encefalinas. Esta acetilcolina y estas encefalinas van a estimular o van a aumentar la producción de las catecolaminas. Por eso es que es importante la inervación de la glándula suprarrenal, ¿de acuerdo? Eh, también la mayoría de estas fibras surge de un plexo, donde en la cápsula de la glándula y entran a las glándulas suprarrenales en paquetes de 30, 40 fibras, ¿ya? Pero no hacen sinapsis, ¿ya? Siguen el curso de lo que son los vasos sanguíneos, llegan hasta la médula, no se ramifican, ¿ya? Algunos alcanzan lo que es la pared de la vena central, pueden aquí hacer sinapsis,
las fibras terminan en relación con lo que son los feocromocitos, ¿ya? Entonces, lo más importante aquí es de dónde proviene la inervación de la glándula suprarrenal, que ya saben que son fibras preganglionares del sistema nervioso simpático. Ya, bueno, preguntas de inervación, la verdad no he visto hasta el momento, pero es bueno que tengan en cuenta ciertas pautas. Igual inervación ya la hemos visto indirectamente en la clase pasada, ¿no? Más o menos un recordatorio. Ahora, vamos con lo más importante, que es la función fisiológica de la glándula. ¿Por qué la médula suprarrenal se estudia aparte? ¿No? ¿Por qué se le da un tiempo para estudiarla? Bueno, porque esta médula suprarrenal es importante porque va a participar en el sistema nervioso simpático, ¿ya? Esta va a funcionar como un ganglio simpático modificado. ¿Ya? No sé si ustedes en el sistema nervioso ya han estudiado sistema simpático y sistema parasimpático, ya que son sistemas que van a formar parte del sistema nervioso autónomo y van a inervar lo que son órganos individuales y van a producir efectos a veces contrarios, ¿no? A veces similares en lo que son los órganos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la principal función aquí de lo que es la médula suprarrenal? O sea, ¿cuál es su papel? Es secretar catecolaminas. ¿Cuáles? La adrenalina en un 80%, ¿ya? Eso es lo que ustedes quiero que sepan, que secreta adrenalina en un 80% y secretan noradrenalina en un 20%. Quiere decir que la producción mayor es de adrenalina que de noradrenalina. Primer concepto clave. Y estas van a liberarse directamente a lo que es la sangre. Esta es otra característica de la médula suprarrenal, porque en el sistema nervioso simpático, estas, eh, estas catecolaminas normalmente se sintetizan de una célula nerviosa a otra célula nerviosa por un proceso llamado sinapsis, ¿verdad? Para activar el sistema nervioso o inactivarlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la médula suprarrenal? Que estas catecolaminas van a ir directamente a la sangre, o sea, al torrente sanguíneo. Por eso es que se estudia en endocrinología, porque recuerden que la endocrinología es enviar la hormona a la sangre y que tenga función en un órgano lejano y que el medio de transporte sea la sangre. Ese es el único requisito para considerarse un órgano endocrino. Entonces, por eso es que la médula suprarrenal también se estudia en endocrinología, porque pese a que libere catecolaminas y las catecolaminas tengan función en el sistema nervioso autónomo, aquí en la médula suprarrenal tiene una función endocrina, porque se liberan a la sangre, ¿ya? Y eso es muy importante porque en patologías, ¿no? Ustedes van a ver la importancia de que se secrete o mucho o poco de eh, de estas catecolaminas, ¿no? Poco, lo que se llama insuficiencia suprarrenal, ¿no? O tiene papel en la insuficiencia suprarrenal y mucho, lo que ya vamos a ver más adelante, que son por lo general tumores, ¿no? A nivel de médula suprarrenal, como el freocromocitoma, ¿ya? Ahora, la acción general de esta médula suprarrenal es que va a actuar como un refuerzo del sistema nervioso simpático. Por eso se los he puesto acá, un refuerzo de lo que es el sistema nervioso simpático. ¿Qué quiere decir? ¿No? Si hablamos de refuerzo, quiere decir que va a potenciar, ¿no? Por así decirlo, la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque va a prolongar y va a potenciar las dos P, acuérdense, los efectos de este. ¿Ya? Los efectos. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático actúa en cuestión de minutos, es decir, es un sistema que es muy efímero. Rapidito, se conecta la neurona con la otra y listo, ya tuvieron el efecto. En cambio, la médula suprarrenal hace que este tiempo se prolongue un poco más, ¿ya? Y estas pueden actuar de 2 a 4 minutos. En cambio, el sistema nervioso simpático actúa en cuestión de menos de un minuto, es decir, cuestión de segundos, incluso milisegundos.
cosa que si es que estas catecolaminas van hacia la sangre, como lo hace gracias a la médula suprarrenal, ¿ya? Estas catecolaminas plasmáticas van a tener una vida plasmática de 2 a 4 minutos, lo que la hace bastante característica a esta glándula. Es importante, ¿no? Muy bien. Entonces, las catecolaminas así tienen una acción más duradera, duran más o menos de 2 a 4 minutos, como ya lo hemos mencionado, que esto es más o menos unas 5 a 10 veces más, ¿ya? Ahora, entre las funciones, ya vamos a hablar más adelante las funciones de cada neurotransmisor, ¿ya? Y recuerden siempre que la estimulación, ¿ya? La estimulación de lo que es la producción de catecolaminas, ¿por quién se daba? Por las fibras preganglionares simpáticas, las cuales van a liberar acetilcolina. Y esta acetilcolina va a hacer que aumente la producción tanto de adrenalina como de noradrenalina. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿por qué se libera la acetilcolina? ¿Por qué es que las fibras preganglionares simpáticas tienen que secretar acetilcolina para que se secreten las catecolaminas? Pues porque, por ejemplo, cuando hay algún estrés físico, algún estrés emocional, cuando hay estados de hipoglucemia, cuando hay estados de frío, cuando se produce el ejercicio, el dolor, todos esos son estímulos simpáticos. Estos estímulos van a hacer que se secrete acetilcolina, ¿ya? Y la acetilcolina siempre es el antagónico de las catecolaminas, ¿no? Entonces las catecolaminas van a venir y van a hacer que se produzca el efecto contrario, que se produzca, por ejemplo, más, si hay hipoglucemia, se produzca más glucosa. Si hay frío, las catecolaminas van a hacer que tú entres en calor, ¿ya? Y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de funciones en órganos de Ana, ¿ya? Bien, entonces, ya saben que la importancia fisiológica es aumentar lo que es el tiempo de vida de las catecolaminas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta parte ya se entendió. Ok, antes de hablar acerca del sistema nervioso simpático, antes de hablar de lo que es cada uno de ellos, vamos a tener que recordar ya, o vamos a tener que ver lo que es la histología, ya, lo que es la histología de las eh, médula suprarrenal, que lo pospusimos la clase pasada, ¿ya? Muy bien, entonces las células de la médula tienen que ustedes grabarse que se llaman cromafines. En la médula solo van a existir dos tipos de células, las cromafines y las células de sostén, pues, ¿no? Que son células que están en todos los tejidos, ¿ya? Que forman parte de lo que es el tejido de sostén. Entonces, van a haber solo dos tipos, ¿ya? Dos tipos. Muy bien. Entonces, estas células cromafines están inervadas por las neuronas simpáticas presinápticas. Ya hemos hablado de eso anteriormente, ¿verdad? Por estas fibras. Entonces, esta médula está compuesta por el parénquima de células epiteloides grandes y pálidas, ¿ya? Entonces, ustedes saben que hay parénquima y estroma, ¿ya? El parénquima era el de sostén. Entonces, el parénquima está compuesta por células epiteloides grandes y pálidas, ¿ya? Eh, y por lo que son las células cromafines. ¿Cuál es el otro nombre de las células cromafines? Por si acaso les pongo en algún examen. ¿Cuál es el otro nombre? Feocromocitos, ¿ya? O feocromo, feocromocitos, ¿ya? Feocromocitos. Entonces, ahora vamos entendiendo por qué existe una patología llamada feocromocitoma, ¿no? Porque es la hiperplasia de esta célula, se va a formar un tumorcito. Por eso ese tumor se llama feocromocitoma, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llaman células cromafines? En primer lugar, las células cromafines, chicos, son neuronas. Se consideran neuronas modificadas, o sea, neuronas especiales, neuronas que están fuera del sistema nervioso, que están en una glándula.
Por eso es que son neuronas modificadas, son neuronas especiales, ¿ya? Estas se llaman así, ¿no? Feocromocitos o células cromafines porque se tiñen con ácido crómico, ¿ya? Y cuando se tiñen con ácido crómico se tornan oscuras. ¿Por qué? Porque el ácido crómico produce una reacción de la adrenalina y la noradrenalina. Estas, cuando tienen contacto con este ácido, van a oxidarse y se oxidan a un producto llamado melanina, ¿ya? Melanina. Se oxidan a melanina y se da ese aspecto oscuro. Por eso es que se llaman de esa manera. ¿Ya? Entonces, las fibras nerviosas simpáticas que van a estimular a lo que es la glándula suprarrenal pasan hacia ellas, llegan hacia ellas y van a excitarlas. Y como son fibras nerviosas simpáticas presinápticas, o sea que están antes de la célula, estas ya se consideran neuronas postganglionares, ¿ya? Ya se consideran neuronas postganglionares. ¿Por qué? Porque ellas van a secretarlas, van a secretarlas a la adrenalina, a la noradrenalina, y ellas van a ir a otro órgano a tener su o hacer sus funciones. Por eso es que se considera un equivalente a la neurona postganglionar, porque la neurona postganglionar hace lo mismo, secreta lo que son los neurotransmisores y los manda a los órganos. Por eso es que estos también se consideran así, ¿ya? El crecimiento axónico, ¿no? De estas células cromafines está inhibido por lo que son los glucorticoides, ¿ya? Sus secreciones ingresan a lo que es el torrente sanguíneo por medio de los capilares fenestrados. Antes ya hemos hablado acerca de estos capilares, ¿ya? Y es gracias a esto, a esta forma de secreción, es que se considera una glándula endocrina, no se considera efecto endocrino. Ahora, hay dos poblaciones de células cromafines y estas se van a, bueno, se van a clasificar, se podría decir, por sus vesículas, es decir, que la clasificación se le da a su vesícula. Si tienen vesícula de centro denso o si tienen vesículas pequeñas. Las vesículas de centro denso son aquellas que son de gran tamaño. ¿Por qué? Porque estas células secretan noradrenalina. Las vesículas de centro denso son las encargadas de secretar noradrenalina, mientras que las vesículas pequeñas son más homogéneas, lógicamente más pequeñas, son menos densas, ¿ya? Y estas células secretan específicamente la adrenalina. Entonces, vesículas pequeñas, adrenalina, vesículas de centro denso, la noradrenalina, ¿ya? Ahora, hay un dato. Si ustedes recuerdan, las células de la médula, ¿no? Provienen ¿de quién? ¿De qué provienen? En su embriología, provienen de lo que es la cresta neural, ¿ya? Que es la misma estructura embriológica de donde viene el sistema nervioso simpático. Entonces, si es la misma, va a tener su misma función, por eso es que estamos estudiándolo, ¿por qué? ¿Ya? Esa es una cosa. Ahora, mientras se produce la diferenciación embriológica, ¿no? Hay un grupo de células cromafines que no se van a quedar en la médula suprarrenal, sino que se van a ir a otro lado, ¿ya? ¿Y cuál es ese el otro lado? Es el órgano de Zuckerklant, ¿ya? El órgano de Zuckerklant. Este órgano de Zuckerklant es el mayor agregado de células cromafines extramedulares, o sea, fuera de la médula suprarrenal, ¿ya? Que se localiza en lo que es la arteria mesentérica, más o menos al nivel inferior, y se va a originar, se va a designar como el órgano de Zuckerklant. Este órgano es funcional, es decir, sí funciona, sí secreta noradrenalina, secreta adrenalina, pero en muy menor proporción. ¿Ok? Y eso es importante, es un dato extra que quizás les pueden preguntar. Miren, acá está la vena central. ¿Qué les dije que drenaba en la vena central? Las venas corticales y las venas medulares, no drenan acá en la vena central. ¿Ya? Muy bien. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el sistema nervioso autónomo, así rapidito, porque imagino que en el sistema nervioso les han hablado de esto. Entonces vamos viendo. Primero, para hablar de generalidades,
vamos a tener que vamos a tener en cuenta lo que es la localización. La localización del sistema nervioso simpático es toracolumbar, es decir, que va a ir desde más o menos T1, ay, espera, ya, desde T1 hasta L2, ¿ya? Eh, en cambio, el sistema nervioso simpático es cráneo-sacro, es decir, que va a ir desde S2 a S4, esa es la parte sacra, y la parte craneal es que también va a tener papelos pares craneales. ¿Cuáles son? El tercer par, el séptimo par, el noveno par y el décimo par. Estos son los que van a tener papel en el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Ahora, el sistema nervioso simpático, ¿ya? El sistema nervioso simpático va a tener dos ganglios, ¿ya? Dos ganglios, que ya les voy a explicar cómo se hace, ¿ya? La sinapsis primero va a ser con acetilcolina y luego la posinapsis va a ser con adrenalina. Quiere decir que primero viene el nervio directamente desde la médula, va a llegar a una neurona y esta neurona es la neurona presináptica, que va a llevar la comunicación a la neurona posináptica. Esta comunicación presináptica va a enviar acetilcolina y esta acetilcolina va a ir hacia esta neurona posináptica, la va a estimular y esta neurona posináptica va a liberar, pero ya no libera acetilcolina, ojo, libera adrenalina. Y oh, sorpresa, esto es lo que pasa también en la en la médula suprarrenal. Recuerdan que yo les dije que estas fibras simpáticas preganglionares excitaban, lo vamos a poner acá en el ejemplo de la médula suprarrenal, excitaban la médula suprarrenal y luego la médula suprarrenal actuaba como una neurona postganglionar. Yo les expliqué, ¿ya? Pero aquí se va a entender mejor. Entonces, bien igualito, la neurona cargada de acetilcolina, esta acetilcolina irriga, pero ya no va a irrigar la neurona postganglionar, sino las células cromafines. Entonces, irriga las células cromafines y estas células cromafines, un ratito, ¿se entendió? Entonces las células cromafines van a botar adrenalina y van a botar noradrenalina. ¿Se dan cuenta que casi es igual? La célula presináptica que está aquí, ¿no? Llega, bota su acetilcolina, la acetilcolina que bota excita a lo que es la célula postganglionar y esa célula postganglionar me libera lo que es la adrenalina. Y esta adrenalina ya se va al órgano efector o al órgano diana donde va a tener su función. Igual la médula suprarrenal, va a venir una fibra simpática preganglionar, va a eliminar o va a botar lo que es acetilcolina y esta acetilcolina va a ir a las células cromafines porque ya no es un ganglio, una neurona postganglionar que está ahí en el ganglio postganglionar, sino que van a ser las células cromáfines. Y estas células cromáfines me van a botar la adrenalina y la noradrenalina, e igual van a ir al órgano efector. Por eso es que se dice que la médula suprarrenal se considera también un ganglio, ¿no? Una neurona postganglionar. Entonces, así funciona el sistema nervioso simpático. Vamos a ver cómo funciona el parasimpático, aunque este parasimpático no es muy importante en médula suprarrenal, pero de todas maneras les voy a explicar. Esta es una fibra parasimpática. La neurona preganglionar me va a botar lo que es acetilcolina. Esta acetilcolina va a ir a la otra neurona postganglionar, la va a excitar y esta ya no me bota ya no me bota adrenalina, lo que me bota es acetilcolina y esta acetilcolina va a ir al órgano efector a hacer su función. Esa es la diferencia, que ahora el mediador es acetilcolina aquí, o sea, el producto final o el mediador final es acetilcolina y el mediador final acá es la adrenalina o también puede ser pues la noradrenalina, ¿no? Que son las dos
las que participan en el mismo sistema, ¿ok? Muy bien. Ahora, el ganglio, la diferencia entre el ganglio parasimpático con el perdón, en el simpático con el parasimpático es que el simpático está alejado del órgano efector. En cambio, el parasimpático está cerca. El neurotransmisor que trabaja con el sistema simpático es finalmente, ¿cuál? La adrenalina y la noradrenalina con el simpático. Y con el parasimpático, la acetilcolina, ¿ya? Muy bien, entonces acá podemos observar una imagen de lo que es Gaito, de todo lo que les he explicado. Viene primero directamente el nervio desde la médula, ¿ya? Y va a perdón, va a estimular a lo que es el ganglio. En el ganglio va a estar otra neurona. Esta neurona es la postganglionar y va a llegar hacia el órgano efector, como por ejemplo el ojo, ¿no? Y en el ojo que se va a producir la midriasis ocular. Y así sucesivamente vamos viendo cuáles son los efectos del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Vamos viendo. Los efectos autónomos, los que más me interesa que ustedes sepan son los efectos de estimulación simpática, por lo menos aquí en esta parte de médula suprarrenal, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos efectos van a ser los mismos que tiene el sistema nervioso simpático y los mismos que va a tener la médula suprarrenal. ¿Por qué? Porque al final los mediadores van a ser los mismos. Ambos median sus funciones con la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ok? Bien. Ahora, en el ojo, ¿qué va a pasar? Dilatación de lo que es la pupila, ¿ya? Lo que se conoce como no les van a poner dilatación de la pupila en su examen, ¿ya? No les van a poner, no les van a poner algo tan sencillo, ¿ya? Eso se llama midriasis. La dilatación pupilar se llama midriasis. ¿Y qué es la miosis? Es la contracción de la pupila y la pupila se vuelve más chiquita. Ahí está el ojo con miosis. Miosis. Ay, perdón. Ya la pupila se vuelve chiquita y esto es la miosis. Y cuando la pupila es grande, ya, cuando la pupila es grande es midriasis y cuando la pupila es chiquita es miosis. Esa es la función de lo que es el ojo. Ahora, en el músculo ciliar va a ser lo que es el reflejo de acomodación, ya, y acá pues tiene papel en una ligera relajación. Cuando este músculo ciliar, ya lo van a ver en semiología, o quizás también lo están viendo en sistema nervioso. Este músculo ciliar, cuando se estimula por el sistema nervioso simpático, va a tener una relajación, es decir, que va a hacer que se acomode el cristalino y se produzca la visión de lejos. Entonces está relajado. Pero cuando se contrae es cuando el cristalino también tiene una acomodación, ¿no? Y se va a producir la visión de cerca gracias a esta contracción del músculo ciliar. Pero como les digo, apréndanse los simpáticos. Si ustedes aprenden los efectos simpáticos, ustedes van a decir, ah, ya, el efecto parasimpático es lo contrario en la mayoría de los casos, ¿no? Ahora, las glándulas, toda glándula, ya sea nasal, lagrimal, parótida, submandibular, las glándulas gástricas, las pancreáticas, todas aquellas van a tener vasoconstricción y una ligera secreción, no mucha. En cambio, cuando hay estimulación parasimpática, hay secreción abundante. Por eso, cuando hay intoxicación por órganos fosforados, se ve una cialorrea grande, se ve lágrimas, se ve estimulación de saliva abundante en el paciente. ¿Ok? Entonces, esto va a hacer un buen marcador clínico para sacar una intoxicación por órganos fosforados, que son los que van a mediar sus efectos gracias a la adrenalina, a la acetilcolina, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, acá prácticamente no hay secreción glandular. En cambio, aquí sí hay secreción glandular y muy abundante. Esa es la diferencia.
Ahora, entre las glándulas sudoríparas, ¿no? Hay sudoración abundante. Miren la diferencia entre todas estas glándulas y las glándulas sudoríparas y las glándulas apocrinas. Va a haber una gran diferencia. Acuérdense que la excepción de que esto se invierta, ya, es las glándulas sudoríparas. Cuando las glándulas sudoríparas están estimuladas por el sistema nervioso simpático, va a haber aumento de la sudoración, va a haber sudoración abundante por un efecto colinérgico. ¿Ok? Ya. Ahora, sudoración, ya, ahí. Sudoración en las palmas de las manos cuando es una estimulación parasimpática. En glándulas apocrinas hay secreción espesa, olorosa de lo que es el sebo, ¿ya? Vasos sanguíneos, lo más frecuente es que haya contracción de los vasos sanguíneos, es decir, que haya vasoconstricción, que el vaso sanguíneo se vuelva más pequeño. Y si tenemos un vaso sanguíneo pequeño, ¿no? De un vaso grande pasamos a un vaso sanguíneo más chiquito, más pequeño, se vasoconstriñe. Y si nosotros tenemos una vasoconstricción extendida o una vasoconstricción permanente, va a pasar lo que se conoce como hipertensión arterial, porque nosotros hemos pasado de tener un vaso sanguíneo ancho a tener un vaso sanguíneo estrecho. Y lo que va a pasar es que toda esta presión que hace la sangre se vuelva exagerada en las paredes de los vasos sanguíneos y se produce la hipertensión arterial. En cambio acá, la sangre pasaba tranquila, sin chocar demasiado con las paredes de los vasos. ¿De acuerdo? Muy bien. En el corazón tenemos el nodo sinusal. Yo sé que ustedes todavía no han visto lo que es cardiología, pero el nódulo sinusal es el marcapasos del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que el nódulo sinusal elige si es que el corazón late o rápido o lento. Apréndanselo así, por ahora, porque luego ya van a ver que no es tan fácil. Entonces, el nódulo sinusal es eh, el que rige la frecuencia cardíaca y va a elegir si el corazón late rápido o lento. Entonces, una estimulación simpática va a dar aumento de la frecuencia cardíaca y una estimulación mediada por acetilcolina en el sistema nervioso parasimpático va a ser disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Frecuencia cardíaca acá aumentada. Acuérdense de esto. Acuérdense de esto. Acuérdense de esto también. ¿Ya? Acuérdense de esto también. Ya les estoy avisando, eso es lo más importante. Músculo cardíaco, aumento de lo que es la fuerza de contracción. Y esto causa lo que son las famosas palpitaciones, tanto el aumento de frecuencia como el aumento de fuerza. Ahora, en las arterias coronarias, ya va a causar dilatación por medio del receptor beta 2. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Y va a hacer contracción por los alfa, por los receptores alfa. Es decir, que la noradrenalina y la adrenalina van a ir al receptor alfa y van a causar vasoconstricción. Pero si ellas van a su receptor beta 2, van a causar relajación. Por eso es que hay fármacos que estimulan más bien el receptor beta 2 porque produce relajación de los vasos coronarios. Y hay fármacos que más bien inhiben los receptores alfa porque va a causar vasoconstricción en vasos sanguíneos. Entonces, inhibiéndolos, causan vasodilatación, pero más bien hay fármacos que más bien potencian este receptor, porque este receptor cuando se une con esto causa la relajación. Ahora, en los pulmones, a nivel de los bronquios, causa dilatación por algo en asma, como el bronquio está cerrado, ¿ya? Nosotros queremos abrir el bronquio, ¿ya? Estos son los bronquios, acá están los alveolos. Queremos abrir el bronquio y lo que hacemos es dar salbutamol. Salbutamol, ¿ya? Y cuando damos salbutamol, lo que hacemos es estimular los receptores simpáticos para que se abran los bronquios, ¿ok? Para que los bronquios se dilaten. Por eso es que en el asma damos salbutamol. Pero para evitar los efectos adversos, ¿no? De este fármaco, que es todo lo que hemos visto antes, lo damos por vía inhalatoria. Lo damos por vía inhalatoria, salvo en alguna crisis asmática, que ahí ya se puede dar salbutamol intravenoso, pero es mejor otros fármacos, ¿no?
tenemos corticoides, tenemos bromuro de hipatropio, tenemos sulfato de magnesio, o sea, tenemos un montón de fármacos que usar antes de utilizar un fármaco como el salbutamol vía intravenosa, porque va a causar bastantes efectos adversos. Pero si lo damos por vía inhalatoria, solamente se va a ir al bronquio, va a hacer su función y listo. ¿Ya? Esto es el tratamiento de asma que ya lo van a ver más adelante. Ahora, en los vasos sanguíneos del pulmón hay leve contracción. En el tubo digestivo va a ser, creo que lo tengo por acá, va a tener disminución del peristaltismo y el tono. Es decir, cuando disminuye el peristaltismo hay diarrea o constipación, ¿ya? Porque el músculo no se mueve. Entonces, cuando el músculo no se mueve, se queda atorado el bolo fecal y es ahí donde se produce constipación. Ahora, los esfínteres, hay aumento de lo que es el tono de los esfínteres. Eso también propicia o ayuda al, a la constipación. O también puede causar cálculos biliares si es que fuese un efecto prolongado, ¿no? Si es que fuese un efecto prolongado, pero no, la mayoría de casos no pasa eso, ¿no? En el hígado hay liberación de glucosa, por eso es que yo les dije que cuando hay hipoglucemia, el efecto del sistema nervioso simpático es producir hiperglucemia. Bien, chicos. Y aquí van a poder encontrar de muchas más órganos, porque en realidad el sistema nervioso autónomo, como ustedes sabrán, actúa en todos los órganos internos, ¿no? Incluso en la piel. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, esto es lo que quería mostrarles acerca de los efectos autónomos porque es prácticamente el papel del sistema nervioso simpático y de la médula suprarrenal, ¿ya? Y por eso en médula suprarrenal solo les sirve a ustedes que aprendan las simpáticas, pero aprendiendo las simpáticas, ustedes aprenden las funciones parasimpáticas, ¿ok? Que vienen siendo las mismas prácticamente. Bien, entonces ahora hablando más de fisiología, ya saben que se secreta más noradrenalina, perdón, se secreta en la médula suprarrenal lo que es la adrenalina y adrenalina, ¿no? Un 80% corresponde a adrenalina, ¿ya? Las catecolaminas son pues derivadas de aminoácidos, específicamente del aminoácido tirosina, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y estas van a ser sintetizadas en las células cromofilas. ¿Cuáles van a ser sus funciones? En resumen, estas, las simpaticomiméticas, que son todas las funciones que hemos visto en estas tablas, ¿ok? En estas tablas y en estas tablas de acá. Ya, entonces esas son todas las funciones. Las más importantes, ¿ya? Las más importantes son aumento de la frecuencia cardíaca. Yo les dije, aprendan, aumento de frecuencia cardíaca. Aumento de la presión arterial por aumento de la vasoconstricción, ¿no? Sanguínea. ¿Qué más? Reducción de lo que es el flujo sanguíneo, o sea, eh, vasoconstricción, ¿no? Hacia las vísceras y la piel. Estimula lo que es la conversión de glucógeno en glucosa, ¿verdad? Es decir, degradan el glucógeno. Lo que vimos acá en el hígado, ¿ya? En el hígado, liberación de glucosa, es traducido como glucógeno a glucosa. ¿Por qué? Porque el glucógeno es el almacén de glucosa dentro del hígado. Ya son las reservas de glucosa que hay dentro del hígado. Al degradarse el glucógeno, sale la glucosa y se libera del hígado. ¿De acuerdo? Incrementa lo que es la transpiración, la sudoración, induce la dilatación bronquial, aumenta lo que es la frecuencia respiratoria, eso también es importante, disminuye lo que es la digestión, reduce la producción de enzimas de las glándulas y disminuye la producción de orina, ¿ya? Pero lo más importante, vamos a poner acá que también es importante, aumento de la sudoración. Estos son los efectos más importantes que ustedes en la clínica pueden observar. Aumento de la frecuencia cardíaca, ustedes colocan el estetoscopio en el paciente y ustedes pueden calcular la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es lo normal de la frecuencia cardíaca de
60 a 100 latidos por minuto. Presión arterial, ¿cuál es lo normal? Entre los rangos normales, desde 120 sobre 70 más o menos, ¿ya? ¿Ok? Eh, Luego tenemos lo que es el flujo sanguíneo. Bueno, el flujo sanguíneo se puede observar en la piel, por ejemplo, haciendo lo que es la, el llenado capilar. Se me olvidó la palabra. Llenado capilar. Este llenado capilar, ustedes presionan la uñita, la presionan hasta que esté blanca y cuando ya está blanca, ustedes la liberan y tienen que calcular el tiempo en el cual se vuelve a poner rosada. Eso se llama llenado capilar, ya lo van a ver en semiología. El llenado capilar es menor de 2 segundos. Si es mayor a 2 segundos, es decir, que la sangre está demorando en llegar a la periferia, que en este caso se mide en las uñas, ¿no? El aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y la sudoración. Ustedes, perdón, frecuencia respiratoria. Ustedes pueden medir todo eso en la consulta de su paciente, ¿ya? Por eso es que lo más importante aquí es que ustedes aprendan lo que ustedes pueden observar, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? La constipación, ustedes la pueden observar preguntándole al paciente cuántas veces ha ido al baño en el día o en los últimos, o en la última semana. ¿Ya? Por ejemplo, lo de la presión arterial, lo de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sudoración, las palpitaciones, el cansancio, ¿ya? Todo ello ustedes lo pueden medir en la consulta, ¿ya? Con respecto a los bronquios, también, si es que el paciente tiene disnea, o sea, dificultad respiratoria, entonces ustedes apréndanse todo lo que ustedes puedan medir o lo que les puedan dar en un caso clínico, ¿ya? Por ejemplo, en el caso clínico no les van a decir que el metabolismo basal está aumentado, no, o sea, no, pero lo que les van a dar es la frecuencia cardíaca del paciente, les van a dar la presión, le van a dar la frecuencia respiratoria, les van a dar la presión arterial, todo eso les van a decir si está sudorando, si tiene dilatación o contracción de la pupila, todo eso ustedes les van a poner en su examen. Por eso apréndanse algo que les pueden dar en el examen físico si es que les dan un caso clínico. Y ya lo demás puede venirles en una pregunta pues netamente teórica, ¿no? Netamente teórica. Muy bien, chicos. Ahora, hablando más acerca de las catecolaminas suprarrenales, tenemos primero que saber cuál es su síntesis, ¿verdad? Dónde se sintetiza, cómo se sintetiza, cuál es el mecanismo, ¿ya? Entonces vamos viendo. La síntesis de las catecolaminas va a ser a partir de la tirosina, del aminoácido de tirosina, ¿ya? Por un proceso de hidroxilación y también de descarboxilación, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, a partir del aminoácido tirosina, recuerden que la tirosina, ¿qué es? Es un aminoácido. Si les preguntan, ¿a partir de qué aminoácido se sintetizan las catecolaminas? Tirosina, ¿ya? Eh, ¿De dónde proviene la tirosina? Proviene de los alimentos, se sintetiza a partir de la fenilalanina en el hígado, eso es importante. ¿De dónde proviene la tirosina? Proviene de alimentos. La tirosina proviene también de la fenilalanina, de la fenilalanina. Esta fenilalanina en el hígado se metaboliza a tirosina, ¿ok? Pasa a las neuronas y las células cromáfines por transporte activo, es decir, que las células cromáfines captan esta tirosina a través de un transporte activo dependiente de ATP. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con la tirosina? En las células cromáfines va a haber una enzima que es la tirosina hidroxilasa. Esta es una enzima. Pregunta de examen, ¿qué enzima me convierte la tirosina a L-dopa? La tirosina hidroxilasa. Siempre les van a preguntar enzimas, ¿ya? ¿A qué se va a convertir? A 3, bueno, ese es el nombre largo, ya, 3, dihidroxifenilalanina. Ya, acá podemos ver. Miren, la fenilalanina es el precursor, ¿no? Es el precursor de la tirosina, de la tirosina. Las enzimas están acá, ¿ya? Entonces la fenilalanina por la fenilalanina hidroxilasa se va a convertir a tirosina, ¿ya? Esta fenilalanina o este proceso de paso de fenilalanina a tirosina se da ¿dónde? En el hígado. Listo.
Ahora, esta tirosina, por medio de la tirosina hidroxilasa, se va a convertir a dopa, dopa. ¿Cuál es su nombre original de la dopa? 3,4 dihidroxifenilalanina, ¿ya? Si a ustedes les preguntan otro nombre, es 3,4 dihidroxifenilalanina. Listo, 3,4 dihidroxifenilalanina. Ese es el nombre, ya, ese es el nombre de la dopa, ya, el nombre grande de la dopa. Entonces, ya sabemos, ¿no? La tirosina hidroxilasa va a convertir la tirosina a 3,4 dihidroxifenilalanina, también llamada dopa. Recuerden esto que en este dibujo sí está, en el de acá no está, que a partir de la fenilalanina se va a sintetizar lo que es la tirosina gracias a la fenilalanina hidroxilasa. Y acá nos dan un dato incluso, el déficit de esta enzima va a producir fenilcetonuria, es decir, que esta se va a eliminar por la orina, ¿ya? Se va a eliminar por la orina por ausencia de esta. Y si hay ausencia de esta, no va a haber tirosina, pero sí puede haber porque recuerden que la tirosina viene de los alimentos. Así que el déficit quizás no se sienta, ¿no? Quizás no se sienta mucho. ¿Ok? Muy bien. Entonces, em, lo que es después, ¿no? Va a haber otra enzima que es la dopa descarboxilasa, ¿ya? La dopa descarboxilasa. Em, Esta dopa descarboxilasa lo que va a hacer es pasar la dopa a dopamina. Miren, yo sé que ustedes han escuchado esta dopamina, ¿no? Sobre todo en las series. Inyecta dopamina a tantas ampollas y no sé qué, ¿no? La dopamina sirve para el shock séptico, por ejemplo, reviviendo paciente con shock séptico que cuando ya es refractario a todas las catecolaminas. Ahí sirve la dopamina, porque es un... em, va a aumentar lo que es la contractibilidad del corazón y va a ayudar cuando el paciente esté en shock. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta dopamina va a formar dopamina y esta pasa a ser hidroxilada a noradrenalina por acción de otra enzima, que es la dopamina beta hidroxilasa. Estas enzimas, chicos, son importantes porque pueden preguntar, ¿ya? Muy bien. Ahora, algo bastante importante acá, es que hay un, eh, hay un cofactor que participa en esta reacción. El cofactor, ustedes saben que el cofactor es el que ayuda a la enzima. Este cofactor es el ácido ascórbico, para que ustedes puedan, ¿ya? Para que ustedes puedan tener en cuenta, ¿ya? El ácido ascórbico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ahora, em, lo que es el siguiente paso, ¿ya? Es pasar de la noradrenalina a adrenalina, que esto se da por la feniletanolamina N-metiltransferasa, que en resumen es la PNMT. Es un nombre bien grande, ¿ya? Pero en resumen es la PNMT. Acá podemos ver otro cuadro, miren, por medio de descarboxilación, que es la dopa descarboxilasa, la enzima que participa aquí, se va a llegar a transformar en dopamina. Ahora, por medio de la hidroxilación, por eso les dije, los cambios, los procesos son hidroxilación y descarboxilación. ¿Ya? La descarboxilación y luego viene la hidroxilación. Entonces, por medio de la dopamina hidroxilasa, se va a transformar en noradrenalina. Acá tiene papel la vitamina C, que también es llamada ácido ascórbico, el oxígeno y el cobre. Todos ellos tres son los cofactores de esta enzima. Después viene la noradrenalina y por la PMNT, ya que es este nombre súper largo, se va a dar la adrenalina, también llamada epinefrina. Acuérdense que la noradrenalina también es llamada norepinefrina.
¿ya? Se les puede llamar de las dos formas. Entonces, eso, chicos, es la biosíntesis de estas enzimas. Ahora, hablando del almacenamiento y la secreción de catecolaminas, una vez sintetizadas estas catecolaminas, si ustedes se dan cuenta, todo este es el proceso de síntesis. Cuando llega a la fase de dopamina, aquí es donde ya se empieza a meter en las vesículas. Miren, si se dan cuenta, por medio de un transportador que es el BMAT. Ya es el BMAT. Este transportador va a llevar a lo que es la dopamina hacia adentro de las vesículas. ¿Ya? Muy bien. Después, dentro de estas vesículas, ya se va a producir el cambio a noradrenalina y adrenalina, etc. Entonces, estas vesículas, ya, estas vesículas se van a encontrar ¿dónde? Dentro de las células cromafines, pues, ¿no? Entonces, se van a almacenar ¿en qué gránulos? Recuerden que yo les hablé en histología. Habían unas vesículas o también llamadas gránulos densos, ¿no? Y habían otras que eran los gránulos o vesículas pequeñas. Los gránulos densos son los que van a tener a la noradrenalina y las vesículas pequeñas van a tener a la adrenalina, ¿ya? Recuerden eso. Ahora, estos gránulos electrodensos también pueden tener ATP, pueden tener otros neuropéptidos, ¿ya? Pueden tener incluso calcio, magnesio, etcétera. Entonces, bueno, ya les expliqué, ¿no? Que el transporte, hay un ratito, que el transporte de esta dopamina es gracias a este. Entonces vamos a colocarlo acá porque, bueno, yo sí lo considero importante, ¿ya? Entonces, este BMMAT es un transportador, ya es un transportador vesicular, que es decir, que va a llevar la dopamina hacia la vesícula. Entonces, es un transportador vesicular, ¿ok? Y este funciona con transporte activo, ¿ya? Muy bien. Este, obviamente, como es transporte activo, va a estar impulsado por ATP, dependiente de un gradiente eléctrico. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, dentro de estas vesículas se va a almacenar lo que es la noradrenalina y la adrenalina. ¿Ya? Muy bien. Ahora, con respecto al metabolismo e inactivación de las catecolaminas. Perfecto. Una vez que que estas se secretan, ¿ya? Una vez que estas se secretan, se sintetizan, van a tener que salir. ¿Y cómo salen? Cuando llega un estímulo, ¿ya? Cuando llega un estímulo hacia lo que son cuando llega un potencial de acción, ¿no? Y empieza el potencial de acción, se abren lo que son los canales de sodio, ¿ya? Sale lo que es el potasio y empieza lo que es el potencial de acción. ¿Qué va a pasar? Se va a abrir los canales de calcio y una vez que ingresa el calcio dentro de una vez que ingresa el calcio dentro de la vesícula, de la célula, perdón, lo que va a pasar es que este calcio, al entrar, va a estimular la salida de las vesículas. Y estas vesículas van a estar cargadas de ATP, norepinefrina o noradrenalina y la adrenalina, ¿de acuerdo? Entonces, el calcio es el ion que va a estimular la salida de estas vesículas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando hablamos acerca de lo que es el metabolismo e inactivación de las catecolaminas, vamos a tener que hay formas de eliminación de las catecolaminas. La primera es la recaptación neuronal, ¿ya? Es decir que, a ver, acá se me ha cortado bien feo la diapositiva. A ver, ya. Un ratito, chicos, que se ha cortado. No sé, está rara. Está rara mi diapositiva. Yo no
no le he hecho así en realidad. Voy a tratar de solucionarlo porque yo quiero que se vea bonito. A ver, un ratito, ¿ya? Un ratito, chicos. Esperen que yo ando estudiando acá. Bueno, no llega. Ya sí, porque está rara ahí mi diapo. Un ratito. Listo, chicos, ya solucioné el problema de la diapositiva. Listo, entonces las formas de eliminación son dos, ¿ya? La primera que es la recaptación neuronal, ¿ya? Que es la captación uno, ¿ya? Y la otra que es el metabolismo enzimático, ¿ya? El metabolismo enzimático. Y si algo se metaboliza enzimáticamente va a dejar residuos, ¿verdad? Entonces estos residuos se tienen que conjugar con el ácido glucurónico, por ejemplo, ¿ya? Y luego la excreción renal. O sea, van a tener que eliminarse por medio de la orina, ¿ya? Y esto es muy importante porque en la clínica sirve para que ustedes entiendan por qué se piden ciertas pruebas diagnósticas, ¿ya? Muy bien, entonces metabolismo enzimático con la COMT y la MAO. ¿Cuáles son estas enzimas? La primera es la catecol o metiltransferasa, también la COMT, la COMT. Ya, voy a ponerles el nombre por acá. No, acá creo que tengo un cuadrito para esto. Sí. La COMT es la catecol o metiltransferasa. ¿De acuerdo? Esta catecol metiltransferasa es una enzima bastante importante porque es la principal enzima que se va a encargar de la degradación de las catecolaminas. Ya, acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Otra cosita, esta catecol-metiltransferasa, su localización no es dentro de la célula, sino que la localización es extracelular, es fuera del tejido neural, fuera de la célula, ¿de acuerdo? Entonces es una enzima extracelular. También es una enzima que requiere un donador de metilo, que es el S-adenosilmetionina, o sea, son cofactores. ¿Ya? Entonces va a requerir S-adenosilmetionina y también calcio. ¿Ya? Y también calcio. Esta enzima lo que va a hacer es convertir adrenalina a metanefrina y la noradrenalina a normetanefrinas. Es decir, que esta va a dar como resultado a las nefrinas, a las metanefrinas. A ver, a las metanefrinas, ¿ya? Para la noradrenalina, la norametanefrina, la normetanefrina y para la adrenalina, la metanefrina. ¿Ya? Entonces va a dar como resultado a las metanefrinas. Ahora, con respecto a la MAO es la monoaminoxidasa. Monoaminoxidasa. Y esta MAO o esta monoaminoxidasa se va a encontrar dentro de la célula. ¿Y dónde se va a encontrar? En la membrana mitocondrial, pero en la parte ex externa, ¿de acuerdo? Este lo que va a hacer es oxidar la adrenalina y la noradrenalina a ácido 3,4 dihidroximandélico, así se llama, ¿ya? Entonces va a dar origen al ácido dihidroximandélico, ¿ya? Bueno, faltó el 3,4 dihidroximandélico. Yo sé que los nombres son muy entreverados, pero así son, chicos, ¿ya? Y luego la COMT, que es la anterior, la catecol o metiltransferasa, la ayuda a la MAO. Y la COM
transforma este ácido, este de acá, lo transforma a ácido vanilmandélico, ¿ya? Ácido vanilmandélico. O sea, las dos al final trabajan juntas. La CONT termina ayudando a la MAO. Y esto es importante, chicos. Estos ácidos son importantes. Ahorita vamos a ver. Tenemos a la adrenalina y la noradrenalina. Por medio de la MAO y por medio de la COMT, estas se van a degradar. La MAO pasa a transformarla en ácido dihidroximandélico. Ahora, la COMT degrada este ácido hidroximandélico a metanefrinas, la metanefrina y la normetanefrina. Y por medio de la MAO nuevamente se va a transformar a ácido vinilmandélico, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los importantes? Esta y esta, ¿ok? Este análisis ustedes los pueden pedir en orina para determinar si es que hay un exceso de catecolaminas en sangre y va a ser un punto a favor para poder llegar al diagnóstico de feocromocitoma, ¿ya? La dopamina también es degradada por medio de la MAO a ácido dihidroxifenilacético y por medio de la COM a ácido homovinilo, ¿ya? O puede ser degradado primero por la COM y luego por la MAO, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, ese es el metabolismo de estas enzimas. Se eliminan finalmente, perdón, de las catecolaminas. Se eliminan finalmente por la orina. Ahora, hablando de los receptores adrenérgicos y sus efectos fisiológicos, tenemos, como les había mencionado, el alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Ya? Muy bien, entonces, aquí les he hecho un pequeño resumen, ¿ya? Porque su Guyton es bastante extenso con estos receptores, pero acá les he hecho un cuadrito chiquito, ¿ya? Los receptores alfa 1, la principal función o el principal catecolamina con la que trabajan es con la noradrenalina, al igual que el alfa 2, ¿ya? Mientras que los beta trabajan con adrenalina mayormente y solo el beta 1 puede también tener noradrenalina eh, en su receptor, ¿no? Ahora, la localización y los tejidos donde están ellos, ¿ya? Donde están ellos, es el músculo liso vascular. Por ejemplo, o sea, los receptores alfa están más en lo que son el músculo liso o los vasos sanguíneos. Entonces, el músculo liso vascular, ¿ya? Va a estar, ¿no? Asociado a los receptores alfa 1. Entonces, el iris y los esfínteres. ¿Qué habíamos dicho que pasaba con el músculo liso del vaso sanguíneo? Vasoconstricción. ¿Qué decíamos que pasaba cuando se estimulaba el iris? Midriasis, ¿verdad? Y los esfínteres, contracción de los esfínteres. En resumen, alfa 1 es netamente contracción, ¿ya? Alfa 1 es netamente vasoconstricción, ¿ya? Es netamente vasoconstricción. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, netamente vasoconstricción. Luego está el alfa 2 y esta inhibe la liberación de noradrenalina más bien. O sea, este alfa 2 más bien al estimular este receptor no se libera noradrenalina. Por eso es que este alfa 2 es un blanco de algunos fármacos, como por ejemplo la metildopa, ya que es un antihipertensivo. ¿Ya? ¿Qué más? El beta 1 es importantísimo porque este es el que se encuentra en el corazón, este es el blanco de muchos fármacos, ¿ok? Y este es el que hace o por medio de este receptor se aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractibilidad del corazón y aumenta lo que es la renina en el riñón, o sea, aumenta la presión arterial, ¿ya? Aumenta la presión arterial. ¿Ya? El beta 2 es un receptor también bastante importante porque se encuentra en los bronquios, en los vasos musculares y en el útero. ¿Qué va a pasar en los bronquios? Bronquiodilatación, ¿ya? Y el beta 3 que está mayormente en el tejido adiposo y lo que hace es lipólisis del tejido adiposo.
Receptores adrenérgicos y función, vasoconstricción, ¿no? Dilatación del iris en receptor alfa, que ya lo hemos hablado, relajación intestinal, ¿ya? Pero la inhibición de la liberación de los neurotransmisores se da en alfa 2. ¿Ya? Cuando hablábamos de esfínteres, hablábamos de todo esto, esfínter de la vejiga urinaria, esfínter intestinal, contracción pilomotora, etcétera. Y el beta 2 los beta, perdón, todos los beta uno están en el corazón. Miren, aceleración cardíaca. El beta uno bueno, también está en el tejido adiposo en parte, lipólisis. Y todos los beta 2 son en vasos musculares, en bronquios y en útero. Entonces, si es en vaso muscular, hay relajación intestinal, relajación uterina, broncodilatación, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bastante importante que ustedes aprendan, chicos. Bien, ahora con respecto a los estados de hipersecreción de catecolaminas, lo más importante acá es que ustedes sepan acerca del feocromocitoma, porque los estados normales son pues cuando una persona, por ejemplo, se estresa, se agita, cuando una persona quiere huir de algún lugar, entonces va a tener que activar su sistema nervioso simpático. Ya, esos son estados normales. Ahora, los estados de hipersecreción anormales son, por ejemplo, el feocromocitoma, que es un tumor a nivel de las células cromafines. Entonces, va a ser un tumor, por lo general, es un tumor benigno de las células cromafines de la médula suprarrenal. ¿Ok? La regla de los 10. En el feocromocitoma tenemos la regla o la famosa regla de los 10. ¿Qué 10? 10% extrapiramidal. ¿Qué quiere decir extrapiramidal? ¿Qué quiere decir que extra piramidal o extra adrenal? Que quiere decir que va a aumentar la adrenalina, ¿ya? El 10% son malignos, 10%, pero la mayoría son por lo general benignos. Solamente el 10% pueden ser malignos. Entonces, si hablamos de porcentajes, 10% malignos, 10% adrenales, ¿ya? 10% son bilaterales o múltiples, es decir, que pueden perjudicar las dos glándulas suprarrenales. Más que todo, la del lado derecho es la más afectada, ¿ok? El 10% se da en pacientes pediátricos, o sea, el 10% se da en niños. El 10% tiene recidiva ante cirugía, y esto acá no lo han considerado. Ya 10% tienen recidiva tras cirugía, es decir, se extirpa el tumor, pero vuelve a ser recidivas o vuelve a aparecer el estado hiperadrenérgico tras la resección, ¿no? El 10%, ¿no? Son casos familiares, es decir, que el 10% de estos pacientes puede tener una predisposición familiar de que también hayan tenido feocromocitoma. El 10%, ¿no? Eh, el 10% es eh, en pacientes normotensos, o sea, pacientes que tienen la tensión arterial normal. Vamos a ver cuál es la triada clásica. La triada clásica de freocromocitoma, y eso quiero que ustedes lo aprendan bien porque los van a venir en exámenes, es cefalea, palpitaciones y diaforesis. Si ustedes tienen un paciente con dolor de cabeza, sobre todo si es niño, porque hemos dicho que puede darse en población pediátrica, puede darse en cualquier edad, pero puede darse también en población pediátrica. Entonces, por ejemplo, tienen un niño con cefalea, ¿no? Ya le han hecho la anamnesis, no se trata de migraña, no se trata de una cefalea en racimos, no se trata de una cefalea tensional. Entonces es una cefalea secundaria, ¿no? Es una cefalea que no es normal, ¿ok? Que presenta también palpitaciones y presenta sudoración excesiva
Entonces es una triada clásica de feocromocitoma. Cefalea, sobre todo si es episódico, o sea, se presenta cada cierto tiempo, es una cefalea palpitante, el paciente siente que le late. Recuerden que la migraña también es una cefalea palpitante, entonces hay que tratar de hacer una buena anamnesis para descartar si es que se trata de migraña. Pero si está asociado a taquicardia y a diaforesis, entonces hay que pensar un poco en el feocromocitoma. La mayor incidencia de lo que es el feocromocitoma se da entre los 40 a 50 años, ¿ya? O sea, en pacientes no tan ancianos, ¿no? Y recuerden que el 10% se da en niños, ¿ya? Eh, las 5 Hs. 5 Hs es hipertensión, hiperhidrosis, que es como la diaforesis, hot flashes, que son los bochornos, el paciente se siente muy acalorado, ¿ya? El dolor de cabeza y el estado hiperadrenérgico. Acuérdense de esas 5 Hs, que nos va a llevar al cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico? Signos y síntomas relacionados con una crisis. Cuando hablamos de crisis es cuando el paciente está teniendo toda la sintomatología, ¿ya? Aquí tenemos cefalea, ansiedad, temor de muerte. O sea, recuerden que el sistema nervioso simpático es un sistema que se activa para huir, es un sistema que se activa para escapar, ¿de acuerdo? Entonces hay ansiedad, hay temor, diaforesis, hay dificultad respiratoria, dolor epigástrico, hay hipertensión. Siempre tomar signos vitales ayuda. Náuseas y vómitos, hay palidez, palpitaciones y temblor. Ya, normalmente el paciente está muy agitado. Ahora, los crónicos quiere decir que, ¿qué quiere decir crónico? La crisis es cuando se presentan todos los síntomas agudos. Esto es algo agudo. Ahora, lo crónico es cuando el paciente ya está viviendo con la enfermedad. Entonces, tenemos que preguntar si ha tenido aumento general de la sudoración, si tiene cefalea, si presenta diaforesis de la nada. O sea, una diaforesis, chicos, es diferente a que tú vengas de hacer ejercicio o vengas de hacer algún movimiento y sudes, que es algo normal, a que tú estés sudando en reposo. Entonces la diaforesis, recuerden que tiene que ser en reposo. Disnea, lo mismo, dolor epigástrico, estreñimiento. Le tienen que preguntar al paciente si está, si tiene constipación, ¿ya? Fatiga, fiebre, hematuria indolora, hiperglicemia, hipertensión, la hipotensión ortostática, que es cuando el paciente se levanta, se le baja la presión, insuficiencia cardíaca, puede tener incluso miocardiopatía dilatada o hipertrófica, que el corazón esté un poco más ancho en su interior, o sea, tenga más espacio en su interior, es una miocardiopatía dilatada. O hipertrófica es que el corazón por dentro esté angosto y no entre la sangre. Manos y pies fríos, náuseas y vómitos, palidez, palpitaciones, pérdida de peso, todo eso ustedes tienen que preguntar. Y lo no típico del feocromocitoma es que haya ruborización. Eso sí puede no presentarse. Ahora, el diagnóstico es bastante sencillo, chicos. Ustedes tienen que cuantificar metanefrinas, catecolaminas y el ácido vanilmandélico en orina en 24 horas. Recuerden que las catecolaminas se eliminaban por vía renal y es por eso que las metanefrinas, las catecolaminas y el ácido vanililmandélico en orina van a servir para su diagnóstico, ¿ya? Y la pueden hacer en orina o también la pueden determinar en plasma. Algo que también les puede ayudar es la tomografía, ¿ya? Ya, la tomografía es algo que les puede ayudar. Por ejemplo, acá vemos una masa, ¿no? Y acá la podemos determinar mucho mejor. Acá está lo que es el riñón y acá está la masa, pues, suprarrenal. Ya, entonces la tomografía o las pruebas de estudio por imagen también ayudan. Ahora, en cuanto a la evaluación y el tratamiento, una vez que ustedes indaguen, hagan una buena anamnesis, tienes que preguntarle al paciente qué fármacos está consumiendo, porque si está consumiendo fármacos que interfieren o que aumentan el estado simpático, entonces puede ser que la causa sea el fármaco, ¿no? Que no sea en realidad un feocromocitoma, sino que puede ser consumo de fármacos. Por ejemplo, los inhibidores adrenérgicos, eh, eh, por ejemplo, perdón, los fármacos excitadores adrenérgicos, ¿no? Consumo de cocaína,
¿Por qué? Porque la cocaína va a aumentar el sistema nervioso simpático, ¿ya? Entonces tienen que indagar bien si el paciente consume drogas, ¿ya? Por ejemplo, si utiliza vancomicina, ¿ya? La vancomicina es un antibiótico que también puede causar lo que es esta parte o simular una, un feocromocitoma, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ver bien, ¿ya? Otros fármacos que elevan las concentraciones de catecolaminas es la levodopa, ¿ya? Las anfetaminas, la reserpina, la buspirona, los antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, ¿no? El etanol, la heroína, ¿ya? Eso tienen que tenerlo bastante en cuenta. Entonces, una vez que ustedes ya detectaron, ya, y ya interrumpieron los fármacos que interfieren, pasamos a que sigue el paciente con lo mismo. O sea, ustedes ya detectaron, quizás había un fármaco que pudo ser, quizás no lo había, y pasan al siguiente paso. Si hay sospecha clínica, ya, tenemos que dividirlo en dos. Si tenemos alta sospecha o baja sospecha. Si tenemos una sospecha alta, ¿no? Que nosotros decimos sí puede ser, entonces vamos a pedir en orina de 24 horas las metanefrinas fraccionadas y las catecolaminas fraccionadas. Además, pedimos examen de plasma, las metanefrinas fraccionadas. Si tenemos baja sospecha en orina de 24 horas, solamente pedimos las metanefrinas, ¿ya? Ahora, si el examen sale normal, ¿ya? Recomprobamos durante una crisis e investigamos otras causas, ¿no? Porque esto está normal. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a pedir el examen durante una crisis. Si vuelve a salir normal, tenemos que investigar otras causas. ¿De acuerdo? Entonces, si la sospecha es alta, ya chicos, si la sospecha es alta, un ratito. Ya, si la sospecha es alta en orina de 24 horas, metanefrinas fraccionadas, catecolaminas y en plasma las metanefrinas también. Si esto sale normal, tenemos que durante la crisis, ya saben que la crisis es el momento agudo, palpitaciones, aumento de presión arterial, sudoración, ansiedad, todo eso que pueda tener el paciente. eh, en esta crisis le vuelven a tomar la muestra. Si la muestra vuelve a salir normal, se tienen que investigar otras causas. Ahora, si esto sale alterado, puede ser después de la recomprobación durante crisis o puede ser que de una vez salió alto. Entonces, ¿qué quiere decir que salga alto? Elevación 2 veces por encima del límite superior de catecolaminas en orina o aumento de las METs fraccionadas, ¿no? Las metanefrinas fraccionadas, ¿ya? Eh, tenemos que ver que se eleven por encima de 900 microgramos o de 400 microgramos o incremento significativo, es decir, más de eso, ¿no? En las metanefrinas plasmáticas fraccionadas. Si esto sale así, entonces nos autoriza para pasar a hacer una resonancia magnética o una tomografía suprarrenal o abdominal, porque gracias a esto nosotros estamos dándole una solidificación a nuestro diagnóstico. Ahora, si la sospecha es baja, si nosotros estamos dudando, pedimos los exámenes y salen alterados, entonces también tenemos que pasar a hacer resonancia magnética o tomografía. Ahora, si la sospecha es baja y esto sale normal, ya no tenemos que recomprobar. Ya el paciente no tiene esto. Se tienen que buscar quizás otras causas, se tienen que hacer otros estudios, pero ya no se vuelve a pedir, ¿ok? Ya no se vuelve a pedir lo que es nuevamente otros exámenes de orino plasmáticos. Pasamos con lo que es la resonancia o tomografía y si tenemos una típica masa suprarrenal, entonces podemos hacer otros estudios, ¿ya? Y si esta sale negativa, tenemos que considerar también otros estudios como el PET scan, la gamografía, la resonancia magnética de cuerpo entero, etc. Ahora, si el tumor ya ha sido detectado, ¿no? Podemos hacer pruebas genéticas que acá no se hacen, ¿ya? Y el bloqueo alfa y beta adrenérgico, es decir, que tenemos que utilizar fármacos para, mientras tanto, poder calmar el cuadro clínico, porque esto definitivamente tiene que ir a cirugía. El paciente tiene que pasar a la resección quirúrgica para poder aliviar los síntomas. Solo la resección quirúrgica lo hace. Y como ya lo habrán visto, el 10% después de la resección quirúrgica vuelve a ser recidivas.
Entonces, la resección quirúrgica es el último paso para poder aliviar los síntomas del paciente. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con el paciente? Si tiene que mejorar los síntomas, podemos utilizar estos fármacos, ¿no? Que son los bloqueantes adrenérgicos, los bloqueantes alfa y beta adrenérgicos combinados, como el abetalol, el antagonistas de calcio como el nicardipino, ¿no? Y el inhibidor de la síntesis de catecolaminas, que es el alfa-metil-PL-tirosina. Estos, acá están las dosis y los efectos secundarios dependiendo de cada paciente. Se tiene que individualizar, ¿ya? Entonces, por mientras ustedes les dan un tratamiento de mantenimiento al paciente, ¿ya? Pero luego tienen que hacer todas sus referencias para poder operar ese paciente, porque el paciente tiene que pasar a sala, sí o sí. ¿Ya? Muy bien. También se pueden utilizar otros fármacos intravenosos, ¿no? El nitroprusiato, se puede utilizar la lidocaína, por ejemplo, para las arritmias cardíacas o el esmolol, y esos fármacos ya son por vía intravenosa. Más que todo, esta vía intravenosa se da cuando hay crisis, ¿ya? Pero tratamiento de mantenimiento con fármacos orales son estos fármacos de acá. Los intravenosos se utilizan más para la crisis. Y bien, chicos, esto es todo por la clase de semana 7. Cualquier duda me pueden avisar y ya saben que las diapositivas y todo va a estar en su drive. Hasta luego.